The favorites in South Africa are the people who are being repressed by that ugly white regime. We have favorites. Our loyalty is not to South Africa, it's to South Africans. And the South Africans are majority black, and they are being excoriated. Yo no compro el concepto popular de los años 60 que decía hemos reprimido al hombre negro durante 300 años y el hombre blanco ahora está muy por delante en la carrera por todo lo que ofrece nuestra sociedad. Para igualar la puntuación, ahora debemos darle al hombre negro una ventaja o incluso detener al hombre blanco para igualar la carrera. Yo no compro eso. Senador Joe Biden. And it's clear that the Argentinians are the aggressor. It's clear the British are right. The Argentinians must be disabused of the notion, assuming they harbor it, that the United States is truly neutral in this. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly. Mandan La política es tan sucia, tan bizarra. Mire usted, ahí se daban la mano todos ahí en las imágenes. Se sonríen, nos dicen una cosa, pero en realidad pues quizás sea otra. La política es tan sucia que detrás de los discursos existe la complicidad y la mentira. ¿Vio usted ahí a Biden insultando a los blancos de Sudáfrica y defendiendo a los negros? Pero en Estados Unidos no quería que se subieran al mismo autobús. Por eso pusimos Biden contra Biden. Día 2 de su mandato, ya hay demanda de impeachment contra Biden por abuso de poder y amenazar a países. Analicemos hoy cómo le va a ir a usted, a mí, a nuestras familias, a nuestros países de América Latina con Biden. Él dice que sus principales desafíos en América Latina son migración, narcoeconomía y bla, 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 bla. Pero no nos confundamos. En mi humilde opinión, creo el gravísimo problema para Biden en América Latina se llama China. Los desafíos que debe enfrentar el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, son una reforma migratoria que regularice a 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. Pero el verdadero reto sigue estando en la frontera con México, donde millones de personas sueñan con saltar el muro en busca de un futuro mejor. La lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en todo el continente. Estados Unidos es el principal consumidor y destino de la droga llena de sangre. Then preventing addiction is next to impossible. Dejar el legado oscuro de su predecesor Donald Trump en la región contra países libres y soberanos como Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia. Colombia. ¿Más tropas de Estados Unidos o menos tropas? Revisar la interferencia. Reconstruir la relación con su principal socio del continente, México, sobre todo en lo referente a seguridad, comercio y desarrollo económico. La vicepresidenta Kamala Harris sabe muchos secretos. Como fiscal general de California, supuestamente enfrentó a los cárteles mexicanos como el megapoderoso de Sinaloa. They see decriminalization as the only way out. Entonces sí queremos la cooperación, pero con respeto a nuestra soberanía. Pase la página a tanta mentira, tanta manipulación, a tanto odio después de 4 años de crueldad trumpista contra Venezuela. Invitando
a que en medio de las diferencias se construyan objetivos comunes. Se puede revertir todo en el corto plazo, si esa es la voluntad del gobierno de Biden. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear 20% of the American population is Latino. 24 out of every 100 students in school, grade school through high school, is Latino. It's our future. It's our future. We should invest in the future. Pero todo esto es política. Recordemos las declaraciones en el principio de este programa. Lo que realmente importa es el poder. Así, el principal desafío en América Latina se llama China. Bolivia, Argentina, Perú y México juntos podrían tener todo el litio del mundo. Y Biden y China saben que esa es la energía del futuro. Daremos un golpe a quien nos dé la gana. Acéptenlo. Las palabras de Elon Musk ahí al final. Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón, Mehdi Yalalí, el investigador de esta noche. El jefe de jefes está con nosotros, el periodista en jefe, claro, ahí Sharam Solfagari. Y tenemos a Hamideh Fallah como la coordinadora internacional para que todos los analistas mundiales estén siempre pendientes de lo que pasa aquí en Detrás de la Razón. Vamos directamente con nuestros invitados. Doctor en Ciencia Social, miembro del Foro de Investigación Global de la India, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, miembro de la Asociación de Estudios Internacionales de Estados Unidos, el famoso profe DRI en YouTube, búsquelo ahí. Gracias por tu noble labor que haces en las redes, doctor Jesús López Almejo. Gracias. Profesor de la Academia Diplomática de Venezuela, profesor de la Universidad Bolivariana, profesor de la Universidad Ungilin en Jilin, China, o lo dije mal, Ungilin, en la provincia de Jilin, China. Investigador con más de 20 libros publicados. José Antonio Ejido, gracias. A ver, vámonos directo. Jesús, antes de comenzar con el desafío para nuestros países latinoamericanos, primero, ¿cómo América Latina negociará con un presidente que al parecer tiene doble rasero en su mente y en su historia? Ahí poníamos al principio cómo defendía a los negros de Sudáfrica, pero cómo ofendía a los negros de Estados Unidos, o cómo se oponía a los autobuses escolares donde viajaran todas las etnias. De hecho, proclamó una ley o impulsó muchas leyes sobre eso. O cómo dijo que arriba de los habitantes del continente americano, donde está Estados Unidos, en especial los argentinos, arriba de todos están los ingleses. ¿Qué esperar de una conducta así? Solo estrictamente un minuto para este tema, por favor, Jesús. Hola Roberto, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Saludo a mi contertulio y a toda la audiencia de Detrás de la Razón. Bueno, primero, político que no se contradice no es político y no dura tanto en los más altos esferas de la política y menos en Washington. Dicho de otra manera, político que no es hipócrita no sobresale. Y este es el caso de Biden, como lo fue Trump, como lo ha sido de todos los presidentes que han estado en la cúspide de la política en Washington. Dicho lo anterior, también habrá que señalar que muchas de estas cosas se dieron en contextos particulares, en contextos, primero, donde Biden era joven, inexperimentado, y segundo, donde había otras circunstancias históricas internacionales. Sin embargo, al político se le va a evaluar, Roberto, por sus resultados, más que por sus discursos, porque hemos visto que en Estados Unidos y en cualquier otro país, pues los políticos hablan diferente dependiendo del auditorio para el que se están dirigiendo. ¿Cómo enfrentar a Estados Unidos? Primero, considerando que, aunque al interior, dice Roger Smith, de la política estadounidense, si hay diferencias entre los demócratas y republicanos, o los conservadores y los no tan conservadores, porque ambos me parece que defienden políticas más o menos conservadoras, al exterior manejan más una política de Estado, y esta política de Estado los lleva a preguntarse, Roberto, cómo mantener la hegemonía de Estados Unidos sobre los demás pueblos. Bien. De tal suerte que sean republicanos o demócratas, va a seguir la opresión contra Venezuela, sean republicanos o demócratas, va a seguir la provocación contra Irán, y obviamente esta visión extractivista del mundo, de cómo extraer en la medida de lo posible la mayor cantidad de recursos en el mundo, eso se va a mantener. Lo único que cambian son las formas. Bien. Entonces, ¿cómo enfrentar? Considerando que la política en Estados Unidos
no solo la hace el presidente, y desarrollando estrategias de cabildeo en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos para contener las ambiciones de un presidente que sea agresivo en contra de un país, como hacen otras comunidades, Roberto. Bien, eso que dijiste pues ilustra a los políticos, ¿no? El político que no, como dijiste, político que no esté mucho tiempo es que no es mentiroso ni hipócrita, o sea que hay que ser un raterazo para estar ahí siempre como político. A ver, José Antonio, coincides con lo que nos dice Jesús y en la misma línea yo te pregunto, ¿qué esperar de un presidente que hoy tiene una demanda de impeachment por amenazar a los países como Ucrania con quitarle más de $1,000 millones solo para favorecer a su hijo, tal como esta denuncia la presentó la congresista Marjorie Taylor allá en el Congreso? Por favor. Un saludo a todos, muy fraternal. Coincido con mi contertulio mexicano. Solo diría una cosa. Solo en un régimen podrido y corrompido, un dirigente mentiroso hace carrera política. También ha habido en la vida, en la existencia, en la humanidad, sistemas políticos que se basaban en la verdad y que sus dirigentes eran apoyados por ser honorables. Eso, aunque parezca extraño, ha existido y todavía existe. Y lo que diré que desde luego para la administración norteamericana, cualquiera que sea, tener bajo dominio América Latina es su prioridad. Ellos van a chillar mucho con Venezuela. Yo diría que ahora su principal preocupación es México, que ha derribado con el sistema de la cuarta transformación este régimen oprobioso, procolonial, que duró 30 años, y con un estilo muy suave, exigiendo respeto. El presidente López Obrador está diciendo que ahora Biden tiene que tratar con un gobierno y con un país soberano, que está justo en la línea de frontera interior. Eso es muy mala noticia para el gobierno de Biden, pero es una excelente noticia para el resto de los pueblos del Caribe y de América Latina, que tienen en México una gran barrera de contención frente a las expansiones habituales de este sistema, que sigue diciendo que América es de ellos, es decir, América Latina y el Caribe es de ellos, como lo afirmaba Bolton. Claro, estos demócratas son más cuidadosos, no van a citar las burradas que decía Bolton, pero piensan lo mismo. Toda América Latina es de ellos, con el litio, con los elotes, ¿verdad? Como le llamáis en México al maíz, con el petróleo, con el oro, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, pues ahí está la pelea. Gracias. Ahí está la pelea. Pues ya empezamos para abrir boca. Ahora sí vamos directo, Jesús. Tenemos dos perspectivas. Los retos de Biden en América Latina y los retos de América Latina con el señor Biden. Primero empecemos con Biden. El gobierno de Biden nos dice que los desafíos en América Latina son migración, Dreamers, ahí escuchamos a Biden que el futuro son los latinoamericanos, pero eso, pues, ¿tú no crees que sea secundario, como lo decíamos de la hipocresía, o un gran maquillaje, y que lo súper importante para Estados Unidos en América Latina, como a saber e hipótesis del programa, se llama China, frenar la influencia y el poder de China en América Latina, y están dispuestos a todo, aunque atropellen a los latinoamericanos? Quizás sea el mayor peligro que enfrentemos. A ver, dame tu lectura de esto, Jesús. Sí. Decía Roberto, más allá de las palabras, también a los políticos se les evalúa por los hechos. Biden, desde el primer día, mostró una cara completamente distinta a la del jacksoniano en términos de política exterior, Donald Trump. Recordemos que la política exterior jacksoniana es uno de los pilares en Estados Unidos desde que Estados Unidos se fundó. Y bueno, Andrew Jackson, ¿cómo lidiaba con el mundo? Así, imponiendo, insultando, amedrentando, echando toda la carrocería y poniendo la supremacía blanca por encima de cualquier otro aspecto. Joe Biden, quizá manejando un discurso hipócrita, pero siendo pragmático debido a la composición demográfica de Estados Unidos, establece un gabinete que se parece más a la población estadounidense. Un jefe del Pentágono negro, latinos, también, sí cubanos, pero también de origen mexicano, mujeres principalmente, transexuales, gays, abiertamente gays, van a ocupar este espectro, Roberto querido, de forma tal que se parece más a la población estadounidense, primero para legitimarse. Segundo, es importante señalarlo, Biden pertenece más bien a una tradición, por lo menos en los últimos 10 años, a una tradición más liberal,
pero que a la vez también es intervencionista, más al estilo de Wilson. Tú recordarás que Woodrow Wilson defendía el libre mercado, defendía el tema de la democracia, la justicia social, los valores liberales, y también impulsó la nueva manera de hacer política hace 100 años con la creación de la Liga de Naciones, pero finalmente, como los jacksonianos prevalecían en el Senado de Estados Unidos hace 100 años, no dejaron que Estados Unidos continuara con este proyecto de sacar su hegemonía al mundo. Entonces, para contestar esta pregunta, es importante señalar que Joe Biden es pragmático. O sea, no con esto le estoy echando flores. Quiero decir que es un político profesional y Joe Biden va a cambiar conforme vayan cambiando las circunstancias. Y una de las maneras de que lo podamos entender, el hecho de que si estamos en el tema del COVID, es pragmático. Ordena el tema de los cubrebocas por 100 días, regresa a Estados Unidos, a la OMS, y con eso le manda un mensaje poderoso a China de que no tiene campo abierto para disponer de la Organización Mundial de la Salud. Regresan al Acuerdo de París y con esto va a poder legitimar una postura de presión para que tanto empresas chinas como empresas asiáticas no sigan emitiendo gas. Y si tú me dirás, oye, pero esto es hipócrita porque Estados Unidos es uno de los países cuyas empresas emiten la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, mi respuesta sería sí. Pero lo van a utilizar para seguir presionando que los demás no lo hagan y con esto reducir competitividad en los diferentes mercados asiáticos que han basado su productividad justamente pues emitiendo gases de efecto invernadero de muchas maneras muy importantes. Y nada más como conclusión para cerrar este, digamos, punto en el tema de México. Hay 3 de las 17 órdenes ejecutivas que emitió Joe Biden que pues favorecen a México. El tema del DACA, retomar DACA, garantizar el DACA, el DREAM Act, que favorece a los soñadores, que el 90% de ellos son de origen mexicano, estos niños que llegaron siendo menores de edad indocumentados, que Donald Trump prácticamente se esforzó por expulsarlos y que el Tribunal de Justicia lo paró. Bueno, Biden dice, no solamente lo vamos a detener, sino además lo vamos a fortalecer. El tema de la reforma migratoria, si se logra, ahora que tienen los demócratas mayoría en las 2 cámaras, con esto se va a volver a echar un buen puñado de latinos de origen mexicano a la bolsa. Y tercero, el tema del muro fronterizo, Roberto. Sí, con un discurso pragmático, sí, un poco hipócrita, pero frena el tema del muro y lo deja de polemizar, recordando, querido Roberto, con cifras, que en el tema del muro no servía de nada tener este muro porque el 70% de los indocumentados de la última década en Estados Unidos entran con una visa de turistas, entran de manera legal a los aeropuertos y después se quedan allá, invalidando de tal suerte el muro en la frontera. Entonces, hay pragmatismo, pero ese pragmatismo ciertamente hace que se vea hipócrita. Pero sí es un cambio de timón con respecto a lo que hacía Trump. Pues no va a ser como Obama, que resultó ser el peor deportador cuando prometía apertura. A ver, José Antonio, la misma línea, ya que esto es muy importante y quisiera que me lo contestaras. Elon Musk lo dijo, Elon Musk todos los conocemos, ¿no? Daremos golpes de Estado, pero no quiere Estados Unidos que China se apodere del litio. Hay peligro, José Antonio, que se forme una nueva zona de violencia, así como el Golfo Pérsico, Oriente Medio, que era la lucha por el petróleo. Hoy el Golfo Pérsico sea el futuro de América Latina, desestabilización total, invasión y violencia, y justamente coincide, mientras Trump apostó por las emisiones de carbón, Biden persigue ya desde hace tiempo las energías como el litio. Y entonces vamos a ver lo que pasó desde hace muchas décadas en Oriente Medio. ¿Es posible esto o verdaderamente es imaginación? Mira, yo diría que estoy de acuerdo con vuestra hipótesis de que China en América Latina les preocupa mucho, pero en relación a lo que dices de la eventualidad de que toda América Latina se convierta en un escenario de muerte y de destrucción como Libia, como Irak, como Yemen o como Siria, te diré una cosa. Observando la historia, el gran tío Sam, estos norteamericanos tan arrogantes, han destruido e invadido países débiles como Nicaragua, como República Dominicana, como Granada y como Panamá. ¿Por qué no han invadido Venezuela? Porque junto a vuestra hipótesis de China presente en América Latina, y yo digo, para bien de los pueblos latinoamericanos, que ya no van a tener que depender del Fondo Monetario Internacional y de la tecnología norteamericana, está Rusia.
¿Y qué ha hecho Rusia en Venezuela? Disponer sobre el territorio venezolano poderosos sistemas que son los más fuertes del mundo, antiaéreos, que han contenido la posibilidad de los halcones trumpenianos de invadir directamente Venezuela, de derrocar al gobierno y de establecer una dictadura como las que estos individuos establecieron en el siglo XX en Guatemala, en Chile, en Argentina. La lista es muy larga. Y para redondear, diré, también les preocupa la presencia de Irán, porque ellos son monroístas. Ellos dicen América Latina es de ellos, es de los norteamericanos, pero de las empresas, de los monopolios, siempre sedientos de materias primas muy importantes. Si pudiesen cortar el suministro de soya, como se dice en Argentina, a Rusia y a China, lo harían, pero no lo pueden hacer. Ahora, ¿qué está pasando? Hay varios bloques que se crean en América Latina. Un bloque, el Grupo de Puebla, vamos a decir, moderado pero independiente, México, Argentina. El bloque del ALBA, que está renaciendo con la victoria en Bolivia. Los dos bloques se van a unir para resistir. Y queda el maltrecho Grupo de Lima, que tiene muchos problemas porque se pegó de tal manera a los faldones de Trump que ha llegado a molestar a la administración Biden y han quedado Bolsonaro, Duque, Piñera, Moreno colgados de la brocha. Es un problema bastante grave. Es posible que estos gobiernos no duren mucho tiempo y eso va a hacer que Biden y su administración, el Estado profundo, que son los servicios de inteligencia y las compañías monopolistas, van a tener que bregar con el renacimiento de UNASUR, con el debilitamiento de la OEA. Es una pesadilla que no resolvería una intervención militar tipo las que he mencionado antes en Oriente Medio, Norte de África y Asia, porque está Rusia también como aliado militar fiable de los pueblos de América Latina de línea independiente, como lo ha probado en Venezuela. Y también está Irán como un país fiable, un buen amigo, que es capaz de mandar gasolina por 17.000 kilómetros por barco. Eso solamente lo hace un buen amigo. Y América Latina no está sola, porque cuando está sola, asesinan a sus presidentes y lo invaden. Allende, Maurice Bishop, Jacobo Arbenz, qué lista larga tenemos que hacer de presidentes derrocados y asesinados por este engendro imperialista norteamericano, con todo respeto a las personas honestas de ese país y con todo desprecio al imperialismo norteamericano decadente, pero violento, lamentablemente. Oye, también asesinaron a Kennedy. Oye, José Antonio, como... Ya Malcolm X. Sí, José Antonio, fíjate que en México no hay S-400. A ver cómo arreglamos eso. Para acabar esto, José Antonio, yo solo te quiero preguntar, es que a mí me llamó mucho la atención que hace muchos años Joe Biden dijo que había que agradecer la existencia de Israel y que si Israel no existiera, Estados Unidos tendría que crear un Israel para defender sus intereses en la región del petróleo. Por eso te pregunté esto. Esto lo dijo hace muchos años. Ahora puede decir lo mismo con América Latina, donde Israel podría ser, o es, si no es que ya es, Colombia. José Antonio. Israel intervino en la dictadura criminal instaurada por los norteamericanos, lo que llamaba la República Bananera, cuando se afectó los intereses de la mamita United, la United Fruit Company, 100.000 asesinados con la intervención de la entidad sionista de Israel, que no es un estado religioso judío, es una creación del imperialismo para tener a raya a los pueblos árabes y si hace falta a los pueblos latinoamericanos, pero te diré que estoy de acuerdo. Para ellos, el Israel latinoamericano ha sido Colombia. Gracias. El país que más cocaína exporta del mundo y que más bases militares tiene en América Latina. Parece que es casual, ¿no? Sería una coincidencia. ¿A dónde exporta esa cocaína? A los Estados Unidos. ¿De dónde vienen las armas? De los Estados Unidos. Bien. Colombia es un problema, no Colombia. Es un pueblo sufrido, lleno de fosas comunes, con centenares de miles de asesinados por ese régimen criminal, que sin el apoyo de los Estados Unidos no se sostendría prácticamente ni un solo día. Ahora, el problema es que Duque
es acusado ahora mismo de apoyar a déjame ir con Jesús, José Antonio. de Trump, y eso le molesta mucho a Biden. Jesús, ya solo 10 segundos. Tenemos un problema porque Kamala Harris es de la gente que pensaba que el riesgo más grande para Estados Unidos no era ni China, ni Rusia, ni los terroristas de Oriente Medio, sino los cárteles de la droga de México y América Latina, que se estaban apoderando de todo dentro de Estados Unidos. Esto puede ser peligroso porque bajo la ley de Estados Unidos pueden invadir todo lo que sea terrorismo, ¿no? Y ahí está México. Rápido, 10 segundos porque me voy. México tiene una ambiciosa campaña de cabildeo para evitar que en el Congreso de los Estados Unidos se reconozca el narcotráfico como terrorismo, justamente para prevenir una invasión, pero también tiene una estrategia, Roberto, que ha ido cambiando la narrativa y cada vez más países lo entienden así entre la población común y corriente de los diferentes pueblos, es que Estados Unidos le da un enfoque de seguridad porque lucran con las armas, pero esto también tendría que tener un enfoque de salud porque es el país con la mayor cantidad de consumidores en el mundo y México ya va avanzando en esa narrativa y va teniendo mejor recepción en el mundo. Gracias a los dos. Maestría no, doctorado tampoco, no, unas cátedras que dieron aquí. Gracias a los dos. Buenas noches. Buenas noches a usted. Y pues acaba una semana muy tensa. Lo invito a que repita los programas de Detrás de la Razón, tan buenísimos, no porque uno los haga, sino porque los analistas han dicho muchas cosas muy importantes en esta semana que quizá nos den el enfoque de lo que va a pasar, no en el 2021, sino en la próxima década. Buenas noches, gracias.